Muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado, tanto a Teresa como a Saúl, por haberme dado la oportunidad de explicar esto en esta forma. Yo siempre empiezo, yo suelo ir a muchos congresos donde hay arquitectos y siempre digo una cosa, lo voy a volver a repetir, yo no soy arquitecto, yo soy geógrafo. La primera cuestión. Y aquí también digo otra cosa, yo no soy mexicano, yo soy catalán. Y es importante que diga esto por varios motivos, porque cuando estaba preparando, todavía no tengo cierta sensación de que este es un trabajo que venimos haciendo en la UAM Iztapalapa desde hace casi 2 años, a raíz de ese evento que se hizo, era una cuestión sobre el paisaje y desarrollo, se llamaba así el evento, desde una idea por parte de los geógrafos, que casualmente somos muchos extranjeros, ahí somos varios catalanes, y hay un chileno, hay un alemán, entonces somos gente de otros lugares. Nos llama mucho la atención desde la geografía la escasa mirada al paisaje que se hace en México. Y nos llama mucho la atención, y no voy a meterme con los arquitectos, en todo caso con los geógrafos, que son mi gremio, es muy escasa la mirada de los geógrafos mexicanos. Apenas les puedo contar 10, 12 artículos, ni publicaciones, ni libros. Es muy escaso. ¿Por qué? Porque es debido a todo eso. Nos dio pie a reflexionar, por tanto, el resultado de esa reflexión es lo que les vengo a mostrar. No está exenta, ya les advierto, de ser ciertamente algo provocativa y puede causar algunas ámpulas, pero a nuestro modo de ver pensamos que esto es así. Está pensado, aparte esta conferencia, no tanto para los que estamos aquí, porque los que estamos aquí somos conocedores, amantes, paisajólogos, o llámense ustedes como quieran, sino está más bien pensada para los que no veo que haya muchos, que son los alumnos, y sobre todo los que están afuera. Es decir, lo que los vengo a transmitir es algo que debemos saber los que estamos aquí para poderlo transmitir afuera, que es una de las cosas que creo que se tiene que hacer. México es un país repleto de extraordinarios paisajes. Es un país inmenso, comparado para alguien que viene de Cataluña, que es un país muy pequeñito, pues esto es muy grande. Y tiene paisajes absolutamente espectaculares, dignos de comparables con cualquier otro lugar del mundo, y paisajes humildes, por lo cual no dejan de ser bellos. Me he permitido hacerle un poco más lenta la transición de las diapositivas para enseñar algunos paisajes, fotos tomadas por mí de algunos lugares. Este es un paisaje muy humilde, este de la portada. Es un paisaje en Cabo Rojo, en Veracruz, en el norte de Veracruz, muy cerquita de la laguna de Tamiagua. Es un paisaje de un cultivo de sandías, ¿no? Podría estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero es una cuestión de fijarse, ¿no? Bueno, otro paisaje seguramente conocido por muchos de los que están aquí, es la Bufa de Zacatecas. El paisaje inevitable que uno espera ver y tiene que ver cuando va a Zacatecas. Inevitable para los zacatecanos e inevitable en el sentido de que no se entendería lo que representa Zacatecas o la historia de Zacatecas sin este cerro. Sería otra ciudad seguramente. ¿Qué es lo que ha pasado con el paisaje? En los últimos 10 años, especialmente desde Europa, no quiero caer en ello en una especie de neocolonialismo, pero ciertamente la idea del paisaje se ha revivificado desde Europa por una serie de circunstancias debido a un territorio pequeño, extraordinariamente urbanizado y extraordinariamente amenazado. Y a partir de esa evolución, que da como resultado el Convenio Europeo del Paisaje, y luego toda una serie de leyes nacionales y leyes de carácter provincial o autonómico que permiten hacer ciertas acciones con el paisaje, ha sucedido una renovación de algo que tradicionalmente en Europa se considera el paisaje. El paisaje era considerado algo como bello, relacionado con la pintura, básicamente. En la escuela holandesa, la escuela italiana,
incluso en el neoclásico francés, la pintura española, Sorolla y demás, está plagada de paisajes, pero esa mirada se cambió por dejar de ser una mirada estática, solo lo bello, sino para ser un termómetro de algo que estaba sucediendo en Europa. ¿El termómetro de qué? De la salud de las relaciones de la sociedad con el medio ambiente y además de una advertencia a lo que estábamos haciendo con el territorio. Nos lo estábamos destruyendo. Y lo estamos destruyendo sin solución y sin posibilidades y sin recursos renovables porque tenemos un territorio muy pequeño. Europa es un territorio, es un continente pequeño. Y por tanto apareció todo ahí un interés de que el paisaje, si era todo eso, también tenía interés educativo y también tenía un interés económico y social. Un buen paisaje era sinónimo o es sinónimo de calidad de vida. Un mal paisaje no lo es. Desde esa idea, relacionado a todo esto, pues salía con las transformaciones aceleradas de esos paisajes tradicionales que uno pues, últimamente solo ve en las películas. Uno ve la campiña inglesa y la verdad ciertamente campiña inglesa queda bien poquito. Hay, pero queda poquito, mucho menos de lo que había. Hablando de mi país, del campo agrario catalán, de vides y de olivos, pues también queda bien poco, ¿no? Es decir, la pérdida de los paisajes tradicionales asociado a una crisis ecológica global de explotación de recursos naturales masiva y luego una serie de aportaciones desde la psicología ambiental que empezaban a entrar en esa tendencia a creer que los paisajes eran no solo algo a mirar, sino algo que denotaba estados de ánimo, de salud, de calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con todo ello? Bueno, hago un inciso, dos paisajes mexicanos. El de arriba, los pastizales, después de las lluvias en la Chontalpa tabasqueña, ciertamente un paisaje bellísimo, muy bello, y abajo el paisaje, un paisaje perdido, es un paisaje perdido, aquí algo recuperado, esto es en Sotuta de Peón, en Yucatán, el paisaje del Enequén. El Enequén pues casi no aparece ya en Yucatán cuando formó parte de la producción económica más importante de esta región del país. Los dos paisajes que les muestro son paisajes, diríamoslo así, nuevos. No son paisajes originales ni prístinos. Son fruto de otro de los fenómenos que se da en México, la transformación territorial, la transformación de enormes territorios en aras de una economía de carácter programático, de carácter nacional, que se dirige desde el centro del país, que transforma regiones enteras. En este caso, ese paisaje de los pastizales es fruto del Plan Chontalpa. Ese paisaje no existiría, sería selva. El de abajo tampoco existiría, es una transformación anterior. Incluso este es un paisaje de tercera generación porque es el paisaje que un empresario avezado recientemente ha querido volver a plantar en Enequén. De hecho, no existiría tampoco el Enequén si no fuese porque lo habían hecho así. Es decir, también originalmente aquí habría selva, esa selva baja yucateca, aquí quedaría. ¿Qué es lo que la frase de aquí está sacada del artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje? Me voy a centrar, esta es la idea en general de la consideración en Europa y que se ha transmitido a todos los países a través de normativa, a través de legislación, de qué es un paisaje. Es decir, debemos empezar a pensar desde este lado del Atlántico que no solo son necesarios conservar o valorizar o visualizar los paisajes espectaculares, los paisajes de Televisa o los paisajes de National Geographic. Hay más paisajes. Bastantes mensajes. Aquí lo dice, dice cualquier parte del territorio tal como es percibida por las poblaciones cuyo carácter resulta de las acciones de los factores naturales y humanos de sus interrelaciones. Es muy generalista, muy holístico, muy amplio esta consideración. Y eso nos lleva a que debemos empezar a mirar los paisajes, unos los llaman vernáculos, unos los llamaban los paisajes normales, otros los llaman los paisajes humildes, los paisajes que vive la gente, porque hay muchos tipos de paisaje. Incluso en esa consideración de los muchos tipos de paisaje, debemos también considerar los paisajes que a principio podríamos pensar son feos, los de la fealdad.
porque son construcciones sociales, en el fondo, y están apegadas al territorio. Y aquí hay que aclarar, decirlo claramente, que hay una vinculación muy clara entre paisaje y territorio. No hay paisaje sin territorio, ¿no? Y por tanto, ahí hay una vinculación muy clara con algo que podemos ir trabajando, que queda mucho por hacer, que es el ordenamiento territorial, ¿no? De hecho, un paisaje es un reflejo de un territorio, de alguna manera, no un contenedor, es un reflejo, ¿sí? Y que hay multitud de métodos para saber cómo lo analizamos. Hay bastantes métodos para hacerlo. Pongo esta frase de Florencio Zoido. Florencio Zoido es el director en estos momentos del Centro del Paisaje y el Territorio de la Junta de Andalucía, un lugar de España repleto de olivos, paisaje de olivos, que ante ese paisaje de olivos y unas pocas sierras, reivindicaron desde un carácter, vamos a decirlo, nacionalista, de esta región de España, una identidad propia. Florencio Zoido ha trabajado mucho este tema y aquí una frase de él dice: la noción del paisaje es la existencia de una idea con grandes posibilidades para la convergencia de distintos enfoques y respecto a su utilidad, ya que por su amplitud semántica sirve para abordar la difícil y compleja tarea de la gobernanza territorial. Es un concepto que, proyectado hacia la acción, contiene un arco de significados útiles tan amplio que permite al mismo tiempo evaluar la coherencia de una determinada intervención en el territorio respecto a su base física y natural, a su orden o a su estructura formal, resultado del proceso histórico de ocupación y utilización humana, y a las atribuciones culturales que para cada territorio establece la sociedad que lo habita. Es decir, yo no voy a entrar en discusión, ya hay quien ha discutido mucho cuál es la definición de paisaje. Hay manuales enteros que discuten, desde Georges Bertrand, que hace capítulos enteros discutiendo cuál es la noción de paisaje. Si no me quedo con esta noción del Convenio Europeo del Paisaje, que es mucho más abierta, sería bueno olvidarse de ese interés por la definición exacta, pero sí ir a esa que dice aquí, que es un concepto proyectado hacia la acción. Es decir, los que están aquí, los presentes aquí, como arquitectos, sí hacen arquitectura del paisaje y hay una acción. Hay una acción, una mejora, un cambio, una transformación. Desde otros campos se debe indagar sobre esa cuestión del cambio, ¿no? de la acción, de para qué nos sirve el paisaje, ¿no? Bueno, más cosas en general. Otro paisaje. Esto es un paisaje solo es posible verlo después de las lluvias. Pero nos advierte de dos cosas. Uno, que un lugar que si no llueve no sería así, se transforma en este paisaje que podríamos considerar bonito. Esto es un salto del río Lerma, se llama El Salto, en La Piedad, Michoacán. Es un lugar donde las parejas de enamorados y no enamorados van aquí y suelen ir después de las lluvias, cuando ven esta cascada magnífica. Pero el paisaje también nos esconde algunas cosas. Estamos ante uno de los ríos más contaminados de México, el Lerma. Aún y el arco iris y los bonitos verdes y demás, este río está altamente contaminado. El paisaje también nos esconde. Pero el paisaje tiene valores, y son valores que bueno, se han ido descubriendo. Es como patrimonio cultural histórico, es reflejo de... es más, debemos pensar que casi ya en el mundo no hay paisajes prístinos, originales, casi no los hay, ni en la Antártida ya los hay. Es decir, está tocado todo por la mano del hombre, por tanto, siempre hay un componente cultural, en menor o menor grado, en mayor grado de transformación. Son un indicador de calidad de vida, aunque sea engañoso como este paisaje, pero es un indicador de calidad de vida. Es decir, por algo van las parejas de enamorados aquí, por algo irán, y no prefieren ir cuando está seco o cuando huele mal, por algo, ¿no? Y es un recurso económico. Cuenten ustedes los lugares del mundo donde podemos ir a ver paisajes. Me viene a la memoria las cataratas de Iguazú, ¿no? Pensadas por el paisaje, ¿no? Pero ¿qué más cosas tiene el paisaje? El paisaje emana, como se ha dicho antes, muchas cuestiones relacionadas con las emociones, con los sentimientos, con la sensibilidad. Y se han hecho algunos ejercicios
en Italia especialmente, de medir este tipo de cosas. No han sido demasiado exitosos, pero se han hecho. Italianos, por cierto, también preocupados, como españoles, como franceses, en el deterioro de sus paisajes. Tanto aquellos paisajes agrestes del sur de Italia como los paisajes más industrializados o más humanizados del norte de Italia. Les dejo estas preguntas abiertas de este bonito paisaje mexicano en el Valle de Guadalupe, en Baja California. En estos momentos es un paisaje amenazado. ¿Cómo se mide la tranquilidad que emana de un paisaje? No sé si les emana tranquilidad, pero los paisajes emanan cosas. ¿Cómo se mide el sentido de pertenencia que da este paisaje? Quizás para los que estamos aquí no nos diga nada, pero igual hay algo muy baja californiano aquí y sí le dice otras cosas totalmente distintas a nosotros, ¿no? ¿Cómo se miden todas estas cosas? Esto es lo que hay detrás de los paisajes. Todo este tipo de cosas se concentran en los paisajes. Las dimensiones, por tanto, del paisaje son muchas, son distintas. Otro paisaje, no sé, a veces no somos conscientes, pero no sé cuántos países del mundo podemos parar en la autopista y hacer una foto de los volcanes, de un volcán humeante. Aquí en México se puede hacer, ¿no? Este es el Popocatépetl, en un paisaje tomado en la autopista México-Puebla, un atardecer, ¿no? Aún y el fondo azul con el volcán omnipresente, tenemos un paisaje con múltiples dimensiones. Una dimensión histórica, este paisaje está transformado, aquí está la mano del hombre, la historia probablemente de cientos de años acumulada. Hay obviamente una dimensión ambiental, incuestionable. El paisaje es un reflejo del territorio, por tanto contiene lo físico y contiene también lo humano. Hay una dimensión territorial, como decía, una dimensión urbanística en tanto en cuanto se puede modificar, por la mano del hombre y adaptar a esa realidad de manera sustentable o de manera ordenada y no de manera desordenada. Y bueno, dimensión cultural y una dimensión estética que ya las conocemos todos. Todas estas cuestiones se concitan alrededor del paisaje y es bueno repetirlo para tenerlo un poco claro, aunque esto se va a repetir en estos 3 o 4 días, se va a repetir varias veces, esta que estoy diciendo yo aquí. Bueno, otro paisaje mexicano, más conocido, más famoso si quieren, es el paisaje del Tequila. El paisaje de Tequila, de hecho esto es Tequila, con esos tonos azulados del agave, con estas colinas, antiguos volcanes, ese paisaje así en la lejanía, que nos introduce en todas esas cuestiones. Es estético, pero a la vez es cultural, está a la mano del hombre y representa un sistema económico concreto y determinado que además es identitario. El tequila está vinculado a la identidad mexicana, ¿no? Como quizás ningún otro producto, ¿no? Voy a entrar un poco en harina porque el estudioso del paisaje, el francés Agustín Berke, ha escrito varias veces cuáles son las 5 condiciones para que determinar si una cultura o una sociedad es una cultura paisajera. ¿Somos paisajeros o no somos paisajeros? Siempre ha sido polémico esto. Yo me tomé la licencia de adaptarlo un poco a México y bueno, aquí tienen las 5 cosas que Berke dice que son cultura del paisaje o que tiene que tener un territorio para que tenga cultura del paisaje. Que en ella se reconozcan una o más palabras para decir paisaje, que exista una literatura oral o escrita describiendo el paisaje o cantando su belleza, que existan representaciones pictóricas, que se posean jardines cultivados con placer y que haya una reflexión explícita acerca del paisaje como tal. Bueno, en México podemos empezar a tener algunos problemas. ¿Por qué? Porque sí, tenemos una palabra, paisaje, que sí, viene del español, bueno, viene del latín, y sí, significa paisaje, pero es la palabra que se usaba aquí, es el idioma impuesto, hay que no olvidar que el español es un idioma impuesto, primera consideración que hay que tener. Segunda cuestión, habría que preguntarse si en las lenguas indígenas de México está la palabra algo parecido a paisaje, ¿no? Eso creo que sería bueno conocerlo, porque ahí hay uno de los, creo a mi modo de ver, uno de los asuntos de por qué no hay una clara cultura del paisaje en México.
Bueno, que exista, ahora veremos si existe una literatura oral o escrita, también veremos si hay representaciones pictóricas. Les dejo a todos ustedes, porque aquí hay expertos del tema de los jardines, tú me dirás, Saúl, si los hay o no, y los dejo porque se va a hablar, de hecho la siguiente conferencista va a hablar de esto, y que haya una reflexión explícita acerca del paisaje, es lo que estamos haciendo ahora. Es una reflexión individualizada, pero en común también. Es decir, insisto, es tardía esta reflexión, es tardía en términos de México. Bueno, vamos un poco al tema del paisajismo. La sorpresa del paisajismo mexicano en pintura. ¿Por qué les hablo de la pintura? Porque la pintura de alguna manera es uno de los elementos primordiales para mostrar la cultura del paisaje. Y es uno de los elementos que hasta hace bien poco identificaba paisaje, o era considerado paisaje, ¿no? De hecho, la definición en inglés de la Enciclopedia Británica todavía dice en una acepción esto, ¿no? Es la vista en una pintura. Es una vista en una pintura, una de las tantas acepciones que tiene. Ciertamente en México, y aquí nos entroncamos con otra cuestión, que es la falta de estudios suficientes. No hay todavía estudios suficientes para decir este tipo de cosas. Es muy probable que en México hubiera una escuela paisajística muy potente, muy desarrollada. Pero lamentablemente es una escuela poco conocida por el público. Yo me estoy refiriendo al público mayoritario, no a los expertos, ¿no? Es decir, el paisaje en cuanto a pintura viene de alguna manera desde Italia. Viene porque se contrata una serie de personas para formar a los artistas y arquitectos de este país, y entre ellos viene Eugenio de Landesio, un italiano, que viene a dar clases, en este caso de paisajismo. A partir de ahí, él creará una escuela con distintos autores. El más famoso de todos será José María Velasco, digamos el ejemplo de paisajista mexicano por antonomasia. Pero hay muchos más, y aquí viene la sorpresa, lo poco conocidos que son. Ahí les pongo los nombres: Luis Coto, Gregorio Manet, Cleofás Almanza, Mateo Saldaña, Adolfo Tenorio. Hay mujeres también: Dolores Soto, Zenonina Zamora, que pintaron cuadros en distintas partes del país. El caso, por ejemplo, de Zenonina Zamora pintó en Colima, era de allí, y pintó muchas veces los volcanes, ¿no? El volcán de Colima. Es decir, Cleofás Almanza estuvo en Zacatecas. Es decir, pero no conocemos demasiado de su obra. Si no, pregúntense ustedes. No conocemos mucho de su obra, tampoco hay mucha de su obra en los museos. ¿Debido a qué? Debido a que mucha de su obra se vendía entre privados, entre gente culta, entre gente que lo hacía por encargo para decorar sus casas, y apenas eso llegó a la sociedad. Más hay que tener en cuenta una sociedad no muy avezada a ver arte, ¿no? Dio como resultado, y podríamos continuar hasta nuestros días, porque hay paisajistas, actualmente pintores paisajistas también, de otra forma, pero hay pintores paisajistas, pero estos tres personajes que a mi modo de ver son fundamentales en la historia de la pintura mexicana. Por un lado, Joaquín Clausey, una especie de impresionista a la mexicana, el doctor Attel, indispensable, y Armando García Núñez, el oaxaqueño, un pintor de paisajes extraordinario. Hay muchos más, les puedo decir, hay muchos más. Es decir, sí que hay una escuela de paisajismo pictórico en México, sí que la hay. Lo que pasa es que no la conocemos. Hay muy pocos trabajos. Aunque podéis saber que hay muchos, hay pocos trabajos. Y eso tiene que ver, aquí les dejo pues, una pintura de Velasco, hoy imposible, esta imagen es imposible. Está aquí el monstruo, el genio, la Ciudad de México, ¿no? Otro cuadro del doctor Attel, con el volcán siempre omnipresente, y esto responde por qué el desconocimiento del paisajismo pictórico, que es una de las formas primeras que la sociedad entra a conocer el paisaje y por tanto adquiere una cultura de visualizar paisajes. El hecho que, por cierto, tiene parecidos en otros países, incluso europeos. No vayan a ustedes a pensar que los paisajes holandeses eran vistos por todos los públicos, ni mucho menos tampoco. Entonces, tiene que ver, por un lado, en el caso mexicano, a mi modo de ver, por un desconocimiento del país. Yo doy clases en la licenciatura de Geografía Humana, soy geógrafo, y me asombro todavía del
extraordinario desconocimiento geográfico que tienen mis alumnos, y ya no digo la gente en general, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, es algo que viene dado, ¿por qué? Viene dado porque la geografía, de alguna manera, que es la que transmite espacialidad y conocimiento espacial, ha sido muy pequeñita en México. En algún momento determinado alguien decidió que ya no teníamos que ser ingenieros y nos fueron apartando y nos dejaron ahí arrinconados, ¿no? En un momento determinado. Eso llevó a algunas cuestiones como el desconocimiento del país. México aún hoy es un país que se desconoce. Aún hoy se desconoce. Si no has tenido la oportunidad de viajar con una cierta inteligencia, es un país desconocido. Y nos lleva a cosas bien curiosas hoy en día. Es decir, les explico una anécdota. Yo tenía que viajar a Tampico, Tamaulipas, y me decía alguien, ¿pero no es peligroso Tamaulipas? Y habría que decirle, es que Tamaulipas es muy grande. No es solo... Es decir, ese tipo de desconocimientos son muy habituales. Y por otro lado, el excesivo peso del Valle de México. El Valle de México se convirtió, por aquella relación con la cultura azteca, pero sobre todo por la reunión en el Valle de México de los poderes del país, del Estado, se convirtió en el centro omnipresente, en el centro que todavía coordina en los destinos de México. Y ese centralismo, pues de alguna manera, obvió o dejó de ver a la sociedad otras partes del país que se conocían, sí que se conocían en sus localidades, en sus entornos, pero no se conocían los otros. Eso nos dio cosas bien curiosas a lo largo de la historia. Por ejemplo, la guerra de castas. La guerra de castas en el Yucatán entre 1847 y 1900, una guerra entre los pobladores mayas frente al grupo de hacendados yucatecos, luego con la participación del ejército mexicano, es fruto de y se duró 50 años, es fruto de un enorme desconocimiento del país. Y es fruto del desconocimiento que llevó incluso a tratar de, incluso poder perder esa parte del país a manos inglesas, ante el escaso conocimiento que tenían los militares mexicanos de esa zona del país, ¿no? Bueno, estas pinturas iban para un público escaso, elitista y en compras privadas. Si ustedes quieren comprar algún cuadro, no de Velasco, ni del Dr. Attel, pero sí de algunos que les he puesto ahí, tienen que ir a subastas. Se venden en subastas hoy en día todavía. No son muy pocos los que hay en museos. Por tanto, es un público de un cierto rango socioeconómico, de una cierta estatus social, frente a una sociedad analfabeta, más preocupada por la cotidianidad y la alimentación, la supervivencia, y ajena a las modernidades urbanas. La ciudad, el campo, esa relación de esto. Y luego una cuestión que me permito decir, no sin yendo con mucho cuidado, que es el miedo al campo, el miedo a la provincia, el miedo a los bandidos, el miedo a toda una serie de cosas que se crea, ¿no? Y que nos lleva a que el país sea poco conocido. Y por lo tanto, un país poco conocido es un país que no conoce muy bien sus paisajes o no los valora, ¿no? Estamos hablando de la creación del Estado mexicano, la constitución del Estado mexicano, la consolidación de México como nación. Tendríamos que preguntarnos si esto pervive, ¿sí? O qué pervive de esto, ¿no? Bueno, algunas cosas más. La literatura, de nuevo nos encontramos un asunto poco trabajado, aunque parezca que está trabajado, pues no. Es poquito realmente, tesis, algunos artículos, algunas cosas, y entonces nos encontramos que en la literatura del paisaje, que es otra forma de hacer conocer a la sociedad el paisaje, en el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, tenemos dos maneras de que el paisaje nos muestre en literatura: la novela realista y la poesía bucólica, que eran los géneros que se cultivaron en muchos lugares del planeta. Piensen, por ejemplo, todo el romanticismo en Europa, que va asociado a paisajes. Cuando ustedes escuchan Peer Gynt, están rememorando, eso es lo que quería Edvard Grieg, los paisajes de Escandinavia. Es lo que está él rememorando con esa música. Es decir, Wagner, cuando sus óperas, está rememorando también, entre otras cosas, paisajes, ¿no?
Yo me viene una imagen de los Nibelungos, y yo me imagino en un bosque muy denso de la Selva Negra, ¿no? En México esto ha sido mucho más parco, vamos a decirlo de alguna manera. Y en el hecho la literatura también nos da. Tenemos algunos casos, ¿no? Insisto, hay que seguir estudiando este asunto, ¿no? Incluso los trabajos sobre poesía son muy antiguos, son de los años 30, hay muy pocas cosas recientes sobre poesía bucólica o poesía con referencias al paisaje o la naturaleza, hay muy pocos trabajos realizados. Por tanto, hay que ir con cierto tiempo. Y se siguen redescubriendo o descubriendo autores desconocidos o ocultos que sí ejercían este tipo de poesía. Por ejemplo, les cito un caso de un poeta de San Luis Potosí que se llama José María Facha, recientemente estudiado, muy recientemente estudiado. Es decir, ¿quién encontramos? Pues encontramos en algunas novelas de folletín, por ejemplo, Los bandidos de Río Frío, algunos paisajes. Encontramos en esa fantástica novela Tomichic. El paisaje es indispensable en esa novela que explica una batalla, un conflicto bélico asociado a creencias, el Estado frente al mundo agrario, el mundo indígena. Allí en Chihuahua, el paisaje no se entiende, forma parte de la novela indispensablemente para explicar esa batalla que se escribe. Esto es una novela que estuvo prohibida durante mucho tiempo y que Heriberto Frías ocultó su autoría durante mucho tiempo, ¿no? Otra novela de las que dice algo de paisajes, de hecho ya ha habido iniciativas de reivindicar esos paisajes a través de itinerarios, un itinerario cultural o un itinerario literario, es esta novela de Santa, de Federico Gamboa, donde aquella pobre mujer que no es querida por su familia tiene que entrar en un prostíbulo y en su miseria recuerda los paisajes de su infancia en Chimalistac o en San Ángel. Paisajes, por cierto, que en el caso de Chimalistac aún quizás, pero en el caso de San Ángel ya se perdieron para siempre. Recientemente se hizo una iniciativa de recuperar esos paisajes a través de un recorrido literario. Es decir, hay algunas cosas. ¿Quién realmente, de los pocos que hay, pues a mi modo de ver, es Ignacio Manuel Altamirano? Ignacio Manuel Altamirano, entre algunas veces nominado como el padre de la literatura mexicana, tiene algunos elementos que sí nos hacen pensar de que en la literatura había miradas al paisaje. La más detallada, la más concreta es la de él, en concreto en este libro. No en Clemencia, en La mirada en las montañas, otras novelas que él tiene, que el paisaje está diluido. En esta en concreto, él relata concretamente paisajes de su tierra natal, como si fuesen fotografías. Es quizás uno de los personajes que más lo hace. De nuevo nos encontramos con ¿qué? Pues sencillamente con ¿quién leía? ¿Quién leía al cambio de siglo? ¿Quién podía leer? ¿Quién podía entender estas novelas? ¿Quién podía...? Entramos contra estas cosas. De hecho, si rastreamos la literatura mexicana del siglo XX, encontramos ejemplos también donde el paisaje forma parte importante de la novela, ¿no? Bueno, algunas limitaciones para una cultura del paisaje, estos son Xochimilco, aquí relativamente cerca. Encontramos algunas limitaciones que tienen a mi modo de ver con estas tres consideraciones. La primera, no importa, no hay primera ni última, sencillamente da igual. Por un lado es el difuminado marco jurídico de protección. México no tiene una ley de paisaje, ni nada que se le parezca. Segundo, una cosa que yo le llamo, ahora me explicaré, la ambivalencia y compartimentación conceptual. Ahora me explicaré qué es esto. Y el olvido de la concepción del paisaje en las culturas indígenas. Incluso el olvido de la cultura espacial de las culturas indígenas. Yo iría más allá, o de la cultura territorial. Es decir, la indefinición jurídica, a mi modo de ver, creo que es lo más problemático. Otro paisaje, aquí ven otro paisaje después de las lluvias, la Chontalpa tabasqueña, con las nubes reflejadas, un paisaje, pues bueno, transformado, muy transformado, donde no solo están aquí no hay las cabezas de ganado que uno espera habitualmente aquí en la Chontalpa, pero tampoco se ven lo que también está oculto, los pozos de petróleo. Aquí hay pozos de petróleo. Aquí en concreto hay un pozo de petróleo que está inundado. Bueno.
Me centro en algunas leyes, me disculparán porque esto cada día cambia y quizás esto haya cambiado y yo me dejé cosas en el tintero. Pero de norma general, las leyes que en principio en México de carácter federal, que podrían recoger la consideración de paisaje son algunas de estas. La Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección del Ambiente, la LEGEPA, creada en el 88, pero con modificaciones posteriores, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas y Artísticas Históricas, que es bastante antigüita ya, y bueno, algunas normas de protección del paisaje urbano municipales, que leo que en la última sesión del viernes hay alguien que va a explicar un proyecto de ley para aquí el Distrito Federal, que es uno de los lugares donde hay una norma de paisaje, que por lo que se ve no se cumple, por lo que se ve. Y luego algunas diversas leyes estatales de protección del medio ambiente y ordenamiento ecológico fincadas y relacionadas con la LEGEPA. Y luego les he puesto aquí abajo una cosa que no es una ley. Esto no es una ley, es más bien una carta de intenciones desarrollada por la Sociedad de Arquitectos Paisajistas, que tiene que ver con una iniciativa vinculada a los reflejos del Convenio Europeo del Paisaje en Latinoamérica, en varios países latinoamericanos, que crean sus cartas o sus leyes sobre el paisaje y que en México los técnicos, porque son técnicos, crean una carta de intenciones relacionada con esta iniciativa que al principio en la presentación se decía del LALI, a nivel latinoamericano. Vamos un poco más de detalle. Bueno, un paisaje al amanecer en la reserva de la biosfera de Celestún, un lugar maravilloso, único en el mundo, está aquí en México. No les voy a entrar, bueno, les podría decir, por ejemplo, que en cuanto a la LEGEPA, el paisaje como término solo se menciona dos veces, en concreto en un inciso, el inciso segundo del artículo 47 bis, nada más. La LEGEPA, que es la ley de ordenamiento, de equilibrio ecológico y protección del ambiente a nivel nacional. En cuanto a la ley de desarrollo forestal sustentable, aprobada en 2003, se menciona también dos veces, en dos artículos, y se marca curiosamente, esto es lo que llama la consideración de las leyes, ciertas anomalías de las leyes, o cosas no bien acabadas de trabar, dice en concreto, en el inciso 39 del artículo 7 de esa ley, dice, el paisaje se enmarca como un posible servicio ambiental. Es decir, podríamos haber pago por servicio ambiental, que es algo que se está implementando en algunos lugares de México, muy lentamente, pero se está haciendo, pero no dice cómo, no dice cuándo, ni cómo, ni dónde, no explica nada más. Y el artículo 7 dice, en el artículo 100 de esa misma dice, donde el paisaje es una función ambiental que se puede poner en riesgo por algún tipo de aprovechamiento forestal invasivo, que es esto que dice aquí, el aprovechamiento forestal invasivo. Se pone en peligro el paisaje. Bueno, luego nos tendríamos que preguntar, diciéndolo, ¿hay reglamento? Y si luego hay reglamento, hay presupuesto para estas cosas que existen en las leyes. La Ley Federal de Monumentos y de zonas arqueológicas y demás apenas dice nada, no dice nada en concreto, todo y que en México hay paisajes culturales, patrimonio de la humanidad. No dice específicamente. Hay que decir que la Ley de Patrimonio, honestamente, hay que hacer intentos para modificarla o actualizarla, diríamos así, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay? Bueno, tenemos varias cosas. En concreto, tenemos que 3 estados, las leyes estatales ambientales, las que dependen de la LEGEPA, otorgan posibilidades a un paisaje natural de ser un área natural protegida. 3 estados. El Estado de México, Querétaro y Tamaulipas. El caso de la ley del Estado de México, que se llama Código para la Biodiversidad del Estado de México, se llama así, conceptualiza la categoría de paisajes protegidos como susceptibles de considerarse como áreas naturales protegidas. En su artículo 4 lo especifica. Es probablemente el único lugar donde explícitamente nos acercamos más a todas esas componentes legales que vienen, por ejemplo, las que penden en la legislación española en estos momentos, o autonómica en España, con respecto al paisaje. Es
quizás más próximo. La pregunta es ¿por qué? La pregunta será porque es un lugar notablemente urbanizado, notablemente amenazado, con áreas naturales protegidas de alto valor. Ahora se ha visto lo que ha pasado en Nevado de Toluca, con este cambio de consideración, porque otro caso es el de Querétaro, también hay que explicarlo con un poco de detalle, porque ustedes sabrán que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el entorno del paisaje de la Peña Bernal, en concreto todo lo que son las tradiciones de los otomís y chimecas de Tolimán, de esta cuestión. Esta ley parece, esta norma o esta vinculación con el paisaje de la Ley Ambiental de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, explícitamente tiene mucho que ver con esta nominación. De hecho, la ley se modificó justo después de la nominación, de alguna manera poderlo integrar ahí dentro, ¿no? Qué bueno, porque ahí en Querétaro pues, se pueden manejar ciertas cosas. Y el caso de Tamaulipas, que no por chistoso no vale la pena decirlo, es decir, sí que considera el paisaje, pero considera el paisaje como área natural protegida o para su protección, siempre y cuando esté formado por un área que no sea, que pueda ser, será un área natural aquella que no sea discontinua entre sí. Dice así. ¿Qué es lo que no es discontinuo entre sí? No queda claro, ¿no? Pero será paisaje, será posible proceso si no es discontinuo entre sí. Bueno, si hay algo en medio, pues seguramente ya no será posible, ¿no? Es lo que dice la ley, lo digo esto. Algunas de esto. 7 leyes estatales ambientales no citan nunca el término de paisaje. Curiosamente, por ejemplo, esta de Baja California no lo cita. Luego encontramos 21 leyes estatales donde citan el paisaje como una zona de valor escénico, es lo que se dice textualmente, y la contaminación visual, pero no nos dice ni qué es contaminación, ni qué es paisaje, no nos dice concretamente nada. Una ley estatal, la de Michoacán, considera el pago por servicio ambiental para un paisaje, porque en Michoacán sí que se han hecho experimentos de este tipo. Tampoco nos dice cómo sería eso y con qué dinero sería el pago por servicio ambiental, a cambio de qué, ¿no? Creo, a mi modo de ver, que los pocos intentos que ha habido se han usado los convenios internacionales para superar la inexistencia del paisaje en la legislación mexicana de forma explícita. ¿Por qué le doy tanta importancia al tema jurídico? Yo no soy abogado y me puedo estar equivocando, pero le doy importancia porque de donde yo vengo ha tenido mucha importancia, porque permite algunas cosas. La inexistencia de normatividad impide, por ejemplo, la creación de instrumentos como, por ejemplo, los catálogos, para integrar el paisaje en el ordenamiento territorial de forma plena. Si no hay un catálogo, no podemos saber qué paisajes hay, por tanto, no lo podemos visualizar o tener presente en los ordenamientos territoriales, ¿no? Todo y que se están haciendo intentos, vienen de la academia, de hacer ordenamiento y considerar el paisaje a través de la gestión automatizada, por ejemplo, se está haciendo en algunos equipos de geógrafos que trabajan ordenamientos, que son pocos. Se imposibilita un catálogo nacional de paisajes, incluso estatal y municipal. En otros lugares hay catálogos nacionales de paisaje o catálogos incluso no solo regionales. Donde yo soy de Cataluña hay 7 catálogos de paisaje, que son de las distintas comarcas del país, de la región. Y obliga, ¿qué es lo que obliga? Que las acciones con y para el paisaje en el marco de desarrollo local sean concretas, voluntarias y dependan de iniciativas particulares. Y por tanto el voluntarismo, la voluntad, el buen hacer, la consideración de que el paisaje no se pierda por parte de los que viven allá, las comunidades. Vamos a ver que la comunidad va a jugar un papel importante y se empieza a vincular a esa cosa que se llama desarrollo local, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas? El olvido de la concepción del paisaje de las culturas indígenas. El mejor ejemplo de ello es el caso de Viricota. Ustedes conocen esta polémica, bueno, los que son de aquí conocen esta polémica, un paisaje en torno a la región de San Luis Potosí, pero que nos lleva hasta Durango, esa América semiárida, que es un paisaje sagrado para los huicholes, este grupo indígena, que si ustedes leen los relatos o las menciones del paisaje o del territorio que hacen ellos, es el lugar donde nacen los dioses, es donde nacen los que crean el mundo, es el lugar donde se explica la caza y la recolección,
es un lugar de tránsito hacia la conectividad con esas entes creadores, digámoslo así. Ustedes también sabrán, los que viven aquí, que esto está terriblemente amenazado por concesiones mineras y que hubo una polémica en el anterior gobierno para, de alguna manera, tratar de solventar la situación de la presión cívica, ciudadana, a nivel casi internacional, que había llegado para la defensa de este territorio. En realidad, la excusa era un ataque contra las mineras que expolian de alguna manera drásticamente y agresivamente el territorio, dejando en el olvido quién vive ese paisaje, quién vive ese territorio, en definitiva, ¿no? Porque el paisaje solo es el reflejo. Sí, hasta que no salió en la televisión, esto corría por las redes sociales. Normalmente todo lo que corre en las redes sociales está un poco criminalizado, aunque son fuentes de información, y era poco conocido. Cuando salió en la televisión, pues bueno, ya hubo más gente, y sobre todo cuando artistas famosos se vincularon para hacer conciertos en defensa de todo esto. ¿Qué quedó de todo eso? Fíjense que se ha diluido, esa información se ha diluido, las explotaciones mineras han crecido, todavía hay más concesiones todavía, y bueno, está el asunto de esto. Les pongo de un texto donde este antropólogo, explica, ¿no? Existen elementos de patrimonio cultural de gran diversidad en esta zona de Wirikuta. Para los huicholes son los paisajes sagrados de mayor jerarquía y fundamental en su cosmogonía. El devenir histórico de los huicholes está íntimamente ligado a las prácticas rituales que se llevan a cabo en Wirikuta, con culminación de sus peregrinaciones a través de las rutas ancestrales desde asentamientos regulares del norte de Jalisco en la Sierra Madre Occidental. Hay un recorrido, un itinerario, un tránsito hasta la zona de San Luis, Real del Monte, Real de 14, perdón. Estas rutas son el residuo vigente de un enjambre de rutas de intercambio prehispánicas. Es decir, ¿qué es lo que les quiero transmitir con eso? No es el caso concreto este, es lo poco que sabemos de estos asuntos. Es decir, queda en el marco también de la academia, de expertos. Aquí hay bastantes más publicaciones, más trabajos, muchos antropólogos, incluso geógrafos han escrito, historiadores han escrito, pero queda en el marco de la academia, reducido, pequeño, no es conocido, poco conocemos del mundo indígena, real, no ese fantasioso onírico que sustenta la nacionalidad, la nación mexicana, ¿no? Y quizás sea eso uno de los asuntos que está detrás. La ambivalencia, compartimentación conceptual, que es, les traigo otro ejemplo. Este paisaje del Valle de Guadalupe, muy bonito, el vino mexicano, vino bendecido en concursos internacionales, valorado, etcétera, etcétera, pero nos encontramos que, bueno, podemos ir, alguien me decía que había estado hace poco, que bueno, si no, ustedes también pueden ir con este ejemplo. Este es el hotel, nunca me acuerdo, Hotel Endémico se llama esto. Es el hotel endémico del Grupo Hábitat. El Grupo Hábitat tiene varios hoteles de este y va dirigido a un segmento de la población de nivel socioeconómico alto. Son 2.700, 2.800 la noche. Por persona. Bueno, el asunto, ¿qué es lo que vende este hotel? Este hotel obviamente no vende comodidad, no vende amenities diversas, ni un gran restaurante. Lo que está vendiendo es el paisaje que se ve, que allí está cubierto por la niebla. Hay una cierta tendencia en México a espectacularizar paisajes, a hacer creer que algunos paisajes son de derecho de unos pocos que tienen recursos económicos y no del derecho del común de los ciudadanos. Hay una cierta tendencia en eso. Cuando vas a una feria de turismo y vas al stand de México, cosas que yo hago a menudo, me doy cuenta que me venden paisajes fantásticos. Veo documentales o veo, no documentales, sino esos anuncios. Vean el de Visit México, que está saliendo en televisión. Simplemente véanlo. Incluso telenovelas, al inicio de las telenovelas que luego van a ser exportadas. Esos paisajes siempre volando, con el águila, con una especie de águila que vuela sobre los fantásticos paisajes. Pero parece que solo sean esos paisajes. Solo sean esos paisajes espectaculares. No hay otros paisajes. Y lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer, es empezar a mirar los otros paisajes, no los paisajes de la televisión, los espectaculares, sino los
paisajes humildes, los paisajes de la gente, los paisajes de la vida cotidiana, los paisajes vernáculos, los que ustedes quieran. El paisaje de Tequila de nuevo. ¿Qué ha pasado? Otra cuestión también que ha pasado es un caso bien curioso, que aparentemente queda dicho paisaje del agave azul, paisaje del tequila, paisaje patrimonio de la humanidad. Muy bien. Pero detrás hay una polémica bastante fuerte, diluida, pero hay una polémica fuerte y está estudiada. Curiosamente, el INA dio el Premio Nacional de Investigación Histórica hace 3 años a un antropólogo que estudiaba qué había detrás de este asunto, ¿no? Llama la atención, ¿no? Los mismos que llaman la atención. Pero, en fin, la cuestión es que, ya lo decía este paisajista francés, Luc Guimboul, se activa un paisaje imagen, que no es el paisaje real, que choca contra el paisaje real. Solo los paisajes que son objeto de mercado o interesantes para el mercado son los que nos ponen en la vista. Los no, que no son objeto de mercado, no se ponen en la vista. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el mercado también le ha puesto la zarpa al asunto del paisaje. Él lo que dice, frente a la patrimonialización del paisaje y su mercantilización por agentes externos, los procesos de participación permitirán a la población local apropiarse del paisaje y del territorio y reducir o superar al mismo tiempo las frecuentes oposiciones entre el paisaje de actores y el paisaje de espectadores. ¿Qué prefieren ser ustedes, espectadores o actores? No es lo mismo. Ir al hotel, pagar esa noche, es ser espectador, simplemente pasivo. Si somos activos, debemos ser activos, y el paisaje sirve para acción, pues debemos pensar en ser actores, ¿no? Y actores se pueden ser desde distintos frentes, ¿eh? La academia es un frente como otro cualquiera. De hecho, esto que estamos haciendo es convertir el paisaje en un paisaje de actores, no en paisaje de espectadores. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque aquí detrás en Tequila había eso, uno de los lobbies industriales de este país más poderosos, los tequileros, diseñaron una estrategia muy relacionada con la del vino, muy relacionada, por ejemplo, con esta, para dignificar, no hacía falta dignificarnos la palabra, sería exacta, pero magnificar el carácter autóctono ligado a la tierra, la tradición de un producto, el tequila. Debido a que tenían que expandir sus redes, aprovechando la globalización, a otros lugares del mundo, donde quizás el asunto, como se ve en Estados Unidos, el tequila, es el principal consumidor de tequila, el 80% de la producción mexicana va a Estados Unidos, no admitirían este discurso. Y fíjense los anuncios que han aparecido de tequila recientemente, ¿no? Donde se apega, se pide, hay un anuncio que dice, hablemos de tequila, ¿no? Hay un anuncio que dice, nosotros hacemos tradición, ¿no? No ese que se vende en los antros a la noche, ¿no? Más cosas buenas, ahora en este caso. Este es un paisaje, antes de seguir, este es un paisaje que a mí me gusta mucho. Es un paisaje en Michoacán, a caballo entre el Bajío y Michoacán, en el centro del país. Este es el paisaje que se ve, esto fue tomado hace 2 años o 3 años, después de las lluvias también, pero este es el paisaje que algún historiador, por ejemplo David Brading, que ha estudiado mucho la historia de Guanajuato, la historia colonial en Guanajuato, dice en alguna de sus trabajos, dice, si pudiésemos volar por Guanajuato o por el Bajío en el siglo XVIII, veríamos los campos como espejos reflejados por el agua. O sea, se dejaba inundar los campos para que fuesen un elemento para los meses venideros de secas, de periodo de secas. Y se llenaban ciertos campos, fíjense, el campo del medio no está inundado, pero los otros sí que están inundados. Es decir, y fíjense las líneas de separación donde se marcan los caminos de acceso a los campos, los bordos, con esas líneas de arbolitos. Si ustedes van por Michoacán o van por el Guanajuato, en la parte del Bajío, en la parte que tocan estos 2 estados, van a ver, fíjense, y van a ver muchos de estos bordos, todavía. De hecho, yo cuando trabajaba en el Colegio de Michoacán, hubo una iniciativa que no prosperó de reciclar esta idea y, como la ley de desarrollo forestal del Estado de Michoacán lo dice, intentar hacer pago por servicio ambiental. Deja que tu campo se inunde para dar el agua a los otros, ¿no? Pero no prosperó. Este es un paisaje histórico, un paisaje histórico, aunque esté tomado en ese momento.
Cosas positivas. ¿Qué cosas hay, qué oportunidades hay para la cultura del paisaje en México? Pues hay bastantes. Hay bastantes, pero se han de seguir trabajando y construyendo porque pues, falta bastante todavía. Son estas tres. El ordenamiento territorial comunitario, los movimientos ciudadanos y el desarrollo de la arquitectura del paisaje profesional y académica. Esto, lo que se está haciendo aquí, insisto, es un nuevo ladrillito a la construcción de una cultura del paisaje. El ordenamiento territorial comunitario, eso es un manual libre, gratuito, que regala ahora el Instituto, ahora se llama Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para realizar las bases de hacer ordenamiento territorial comunitario. ¿Qué sucede con el ordenamiento territorial en México? El ordenamiento territorial cada vez se está obligando más, especialmente a los municipios, a tener sus ordenamientos territoriales urbanos, pero los municipios en muchos casos han optado por centrarse en la zona urbana y no tocar su territorio. Es desde la consideración de la comunidad, de esos territorios comunales, donde en una ambigüedad legal, porque aquí hay una ambigüedad legal, no está sostenido jurídicamente plenamente esto, pero hay un hueco, se están realizando con el apoyo, curiosamente, de instituciones gubernamentales y con iniciativas concretas en algunas comunidades, diversos ordenamientos territoriales comunitarios. Es desde la comunidad los que viven en ese territorio que empiezan a visualizar su territorio y, por ende, su paisaje. El paisaje como un elemento que es garantía de calidad, de sostenibilidad, de bienestar, pero sobre todo de continuidad en el tiempo. Hay algunos intentos, pocos, pero hay algunos intentos. Se está dando la ironía en que incluso en lugares donde hay comunidades se está haciendo ordenamiento territorial, pero el ayuntamiento de turno no tiene ordenamiento. Entonces es como una especie también de acicate a integrar este tipo de procesos. Es una discusión muy larga que llevaría a otra charla larguísima sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues la ciudadanía, lo que hace la ciudadanía, que de alguna manera alerta de que algo está empezando a cambiar. Defender un patrimonio, defender un paisaje, en el fondo detrás lleva valores democráticos, valores de transparencia, toda una serie de valores que forman parte de una vida cívica. Esta es una imagen, simplemente una manifestación en Guanajuato en defensa de los cerros de la Bufa, amenazados por una operación inmobiliaria que quería transgredir incluso el ordenamiento urbano de la ciudad, y que la ciudadanía llegó a las calles y consiguió, porque la ley electoral del Estado de Guanajuato lo permite, generar un plebiscito. En unos pocos lugares que se ha hecho un plebiscito donde se votó una moratoria para evitar la transformación de este espacio, que les enseño aquí, una foto en blanco y negro, de los picos, los picachos de la Bufa de Guanajuato. Los que han estado en Guanajuato, a mi modo de ver, no identificaríamos Guanajuato sin esos picachos, que es lo que tú esperas al llegar allí por la carretera. ¿Qué dice la ciudadanía? Uno de sus portavoces, que es un antropólogo, dice: la Bufa y los picachos no son cualquier montaña, son un icono que nos proporciona identidad, sentido de pertenencia a los que vivimos en Guanajuato capital. Nuestra Bufa fue denominada así por los mineros fundadores de este Real de Minas por su semejanza a la Bufa de Zacatecas. Ningún zacatecano permitiría que su montaña insignia fuera estrangulada por un cerco de casas, habitación, comercios, hoteles y parques urbanos como los que se pretende desplegar alrededor de la Bufa guanajuatense. Los intereses comerciales de los individuos no pueden ser superiores al interés general de la población. Nadie niega que se necesita con urgencia de proyectos urbanos de largo aliento que ayuden al municipio a mejorar su situación económica, social y demográfica, pero esos proyectos deben ajustarse a una estricta planeación que respete el interés de nuestra generación y de las que vienen. Es decir, en esta declaración que está escrita en la prensa, hubo mucha prensa, se movió muchas columnas, está diciendo varias cosas, ¿no? Es decir, hay planeamiento. ¿Por qué el paisaje no está integrado? ¿Por qué se está permitiendo este tipo de asuntos que, por cierto, se repiten, ¿no? Se repiten como, por ejemplo, en este caso. Esto aparece este domingo, esto apareció este domingo pasado, este sábado pasado, en El País, sección internacional, México.
¿no? Que para ellos es un éxito, para el movimiento este es un éxito, ¿no? En un país que lamentablemente, a mí me da mucha pena, bastante coraje, yo leo siempre noticias negativas de México fuera. Es el país abonado a lo negativo, abonado a lo negativo. Nunca se explican cosas buenas. Que espero que algún día gane la selección de fútbol y expliquen algo bueno, ¿no? Algo, ¿no? Cuando, no sé, porque no siempre las noticias es una muy mala política de imagen y, por tanto, esto forma parte de toda una serie de noticias malas, ¿no? La Ensenada, el peligro de convertir el vino en cemento, directamente, tomando el símil español. Aquí hay una lectura en clave española también. Nosotros hemos convertido, de ser amantes del cemento, nos hemos pasado a odiar el cemento, porque es fruto de nuestra crisis profunda que padecemos. El asunto, fíjense en el cartel que dice un valle que siga siendo nuestro, como nosotros lo queremos. Esa bonita imagen que les ponía el Valle de Guadalupe está amenazada por un proyecto de nuevo, un proyecto que quiere construir un campo de golf, una zona residencial, una serie de equipamientos aquí, transformando este paisaje. ¿Para qué? Bueno, para aprovechar esa cercanía con la naturaleza, con ese paisaje, con ese territorio. Y eso ha enfrentado ya no a la población, sino a los propios productores de vino, contra la operación del Ayuntamiento de Ensenada. Se ha creado una campaña, que esta campaña la pueden ver en Facebook, que es donde pues, se cuecen muchas de estas cosas, y ahí es contundente lo que dicen, ¿no? Más de la mitad de las zonas agrícolas de conservación de Valle de Guadalupe con el riesgo de desaparecer y convertirse en zonas habitacionales. Proteger esta maravilla natural está en manos de los regidores del Cabildo del 20º Ayuntamiento de Ensenada. Por un valle de verdad, ¿no? No al cambio de uso. De nuevo estamos con esos litigios entre los poderosos, los vinculados al poder político a nivel local, que quieren aprovecharse de la coyuntura, ¿no? Y ahí está parado este asunto. Eso es una oportunidad, a mi modo de ver, es una oportunidad para una cultura del paisaje. En tanto hay personas que reivindican y son grupos organizados, hay una generación de esa conciencia. Finalmente, me voy a pasar muy rápido, la eclosión de la arquitectura del paisaje, tanto académica como profesional, donde ya hay paisajistas, algunos a nivel internacional consagrados, ¿no? De Mario Schemann, entre otros. Es decir, creo que es la parte más contundente de esa cultura del paisaje en construcción que hay en México, desde la arquitectura, desde la academia. Aquí, pues, diseñado por Mario Schemann, este parque ecológico de Xochimilco, ¿no? Hay interesantes ejemplos en México, interesantes ejemplos. Yo esto no voy a entrar porque aquí hay suficientes ejemplos. Otro paisaje, ya voy acabando, otro paisaje mexicano, esto es el río Tecolutla, ahí en Papantla, cerca del Tajín, donde se ve pues, la mano del hombre, obviamente, en este paisaje, la mano y que nos alerta de algunas otras consideraciones del paisaje. Vemos un puente de hormigón recientemente construido, de la mano de Fidel Herrera, el gobernador constructor de puentes, así es conocido, y vemos un puente detrás, un puente de hierro, una maravilla de la arquitectura industrial allí abandonada, hecho por Pemex en 1957 para pasar los ductos petroleros por encima del río. Bueno, es un paisaje de los tantos que pueden ver, es paisaje sencillo, paisaje que no fijaríamos nunca, que nunca saldrá en ningún documental. Es un paisaje. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para que el paisaje finalmente, porque el paisaje lo tenemos que pensar como algo útil, no como algo estático, sino algo útil, algo interesante, algo que debe ser motivo para transformar ciertas cosas? Debemos tener en cuenta todos estos ejes que les pongo aquí, solo les voy a mencionar alguno, pero la participación ciudadana es muy importante, por eso es bueno, sí, ustedes amablemente me están escuchando, yo se lo agradezco, pero la labor creo que se tiene que hacer fuera, con los alumnos y fuera, ¿no? La gestión, ahora entraremos un poco en eso de la gestión, que es lo que más ha hecho modificar las consideraciones del paisaje en otros lugares, la normatividad, o sea, de tratar de pelear por una normatividad, la educación, que como decía está vinculada a esto, y financiar para poder hacer algunos de los proyectos
que se están haciendo. Hay una urgencia que a mi modo de ver es una urgencia de las tantas, que se empezó a hacer lentamente, se hizo, pero no sé en qué estado está. Otro paisaje típicamente mexicano, costa en Tulum, Boca Paila, ahí en el Caribe mexicano. Es el catálogo de paisajes de México. Hay que hacer un catálogo de paisajes de México. Es decir, hay suficientes elementos ya teóricos y documentales como para poderlo construir y hay metodología suficiente como para poderlo hacer. ¿Por qué un catálogo? Porque son las herramientas que nos permiten conocer cómo es nuestro paisaje, el paisaje de México, qué valores tiene, qué factores explican que tengamos un determinado tipo de paisaje y no otro, y cómo evoluciona el paisaje en función de las actuales dinámicas económicas, sociales y ambientales. Y finalmente definen qué tipo de paisaje queremos y cómo podemos conseguirlo. ¿Sí? Los catálogos del paisaje se conciben como herramientas útiles para la ordenación y gestión del paisaje y desde la perspectiva del planeamiento o la ordenación del territorio. Y los catálogos contienen distintos indicadores de distintos paisajes de un territorio concreto. Los indicadores, para saber qué elementos tiene ese paisaje. Es una tarea que hay que hacer. No está hecha. Debemos conocer los paisajes que tiene este país. Para en todo caso conocerlos. Los indicadores, esto lo voy a pasar rápidamente porque son los que permiten esta redacción. Y una necesidad es la gestión del paisaje. Quizás tiene que ver, la gestión del paisaje no solo tiene que ver con los arquitectos, sino que tiene que ver con otras disciplinas. Y tiene que ver con disciplinas tan... Sí, ya voy acabando, gracias. Tiene que ver con otras disciplinas tan alejadas quizás del paisaje como la administración de empresas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entronca con algunas consideraciones, por ejemplo, relacionadas con responsabilidad social, ética empresarial, con una serie de cosas donde el paisaje juega un papel. También tiene que ver con el derecho. Es decir, hay muchos profesionales vinculados con esto. ¿Qué es la gestión del paisaje? Es un proceso de formulación, articulación y despliegue de un conjunto de estrategias dirigido a la valorización de un determinado paisaje y a la mejora de la calidad de vida de las personas en el marco del desarrollo sostenible mediante la utilización de los instrumentos adecuados y la implementación de programas y acciones específicas. Esto es gestión del paisaje. Si tenemos un catálogo, podemos empezar a ver cómo, valga la redundancia, gestionamos, qué hacemos con ese paisaje, para qué nos sirve ese paisaje. Las características, muy rápidamente, la voy a pasar. Estos son los objetivos. Simplemente pues hay varios objetivos. Tomo lo que se ha hecho en otros lugares. Esto está probado en otros lugares. Y finalmente, las distintas fases que tendría hacer un ejercicio de gestión de paisaje, ¿no? Una hipótesis de partida, una visión territorial. Adolecemos de visiones territoriales. Hay que construir una visión territorial. Si no recuerden todos esos mensajes que aparecen en los logos de los ayuntamientos, no son visiones territoriales, son aterritoriales. Progresa con nosotros, siempre hacia adelante, ¿no? Y se pueden hacer muchas bromas con esto, ¿no? En Quintana Roo había un lema que decía siempre hacia adelante. Entonces las carreteras siempre lo que hacían era salir de Chetumal. Y si la gente decía siempre hacia adelante, vete de Chetumal, ¿no? Es la broma que hacía la gente, ¿no? Porque no les gustaba Chetumal. Entonces esos lemas son aterritoriales. Son lemas en otra clave, más de paternalistas si quieren, más de otro orden, no de carácter territorial. Hay que tener un conocimiento diagnóstico, de ahí la necesidad de los catálogos para conocerlo, formular propuestas que se puede hacer, que se debería o podría hacer, el desarrollo y finalmente la difusión del seguimiento. Los paisajes pueden ser objeto turístico, pueden ser objeto de relajo, pueden ser objeto de muchas cosas, si se saben manejar. La anterior conferencista nos lo ha enseñado perfectamente, para qué pueden servir, ¿no? Bueno, les dejo con dos frases, una un poco para picar la moral, la otra de un autor mexicano. La de arriba está sacada de este autor estadounidense que está escrita hace unos años, porque en Estados Unidos también apareció este problema. Y él dice modestamente en un prólogo de ese libro Descubriendo el paisaje vernáculo, John Bringenhoff Jackson, dice: por su propio interés deseo que los americanos, en este caso estadounidenses,
conozcan su paisaje y desarrollen una inteligente relación afectiva hacia su tierra. Deseo que adquieran la formación necesaria que les permita distinguir entre aquello que no funciona y debería cambiarse y aquello que realmente tiene valor y vale la pena protegerse. Está claro que Jackson considera que el paisaje vale la pena protegerse. En todo caso, este sería el repaso somero, muy rápido, de mis consideraciones respecto a la cultura del paisaje en México. En todo caso, muchísimas gracias por la atención.